chicos, ¿cómo están? En este tercer video hablaremos acerca de los animales según su clasificación por hábitat, por reproducción y por hábitos. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Comenzamos. La clasificación de los animales según su hábitat. Podemos encontrarnos con los animales terrestres, animales acuáticos y animales aeroterrestres, los cuales veremos detalladamente. Los animales terrestres se encuentran sobre el suelo o estructuras asociadas a él, como árboles, y se clasifican en algunos grupos de animales, los cuales son: el hábitat terrestre es el lugar en el que viven diferentes especies de plantas y animales sobre la superficie. La principal característica de estos hábitats es la presencia de oxígeno en la atmósfera y la posibilidad de sufrir cambios bruscos de temperatura y otros fenómenos meteorológicos. Cada hábitat presenta una serie de características que hacen que sea adecuado para la supervivencia de las especies en el que él conviven. Estas características están determinadas por el clima de la región, así como otros factores físicos como el relieve de montañas y cordilleras, y factores químicos como la composición del suelo. Por otro lado, la intervención humana es también muy representativa a la hora de estudiar los diferentes hábitats terrestres, ya que según el nivel de intervención en la naturaleza del ser humano, podemos encontrar hábitats que mantienen sus características más primitivas y naturales. Por el contrario, los hábitats artificiales que han sido modificados o creados con algún fin concreto. Los animales acuáticos dependen del agua, principalmente por su respiración bronquial o por ser organismos filtradores. Los animales acuáticos son aquellos que viven toda su vida en el agua, o al menos la mayor parte de ella, y presentan algunas características que les permiten sobrevivir en este elemento, para poder desarrollarse y realizar sus funciones vitales. Los animales aéreos son aquellos que tienen la capacidad de volar y desplazarse por el aire. Estos animales combinan varios medios y territorios para desarrollarse y subsistir, pudiendo dormir y buscar alimento en la tierra y en el agua. Estos animales tienen la capacidad de volar, pero momentáneamente, pues implica mucho gasto energético, por eso dependen del hábitat terrestre. Algunos mamíferos pueden planear, como por ejemplo las ardillas, con membrana que abarca desde la mano hasta el pie, y saltan de un árbol a otro mientras planean para transportarse. La reproducción se clasifica cómo y dónde ocurre el desarrollo embrionario. Dentro de la clasificación de reproducción existen tres tipos, los cuales son los animales ovíparos, los animales vivíparos y los animales ovovivíparos. Animales ovíparos. Estos animales provienen de un huevo, que provee los nutrientes necesarios, según su fecundación. Puede ser interna o externa. Algunos grupos taxonómicos que ponen huevos son los peces, los reptiles, los anfibios, insectos y aves. Animales vivíparos. La siguiente clasificación de animales se basa en todos aquellos que se desarrollan dentro de la madre, concebidos de una fecundación interna. En el útero materno
se provee el alimento, el espacio y el tiempo necesario para que el producto nazca. Los marsupiales son un caso excepcional, pues los fetos son expulsados aún sin estar desarrollados y son culminados dentro de la bolsa marsupial. Este es el caso de los canguros. Animales ovovivíparos. Este tipo de reproducción es una mezcla de los dos anteriores. Los animales ponen huevos, pero son retenidos dentro de la hembra hasta que estén listos. Solamente son retenidos, pero no alimentados como la viviparidad verdadera. No ocurre en todos los grupos, pero se presenta en especies de tiburones, reptiles y principalmente en las serpientes y algunos invertebrados. Los hábitos de comportamiento animal se rigen por la luz solar. Bajo este concepto se pueden dividirse en dos: los hábitos diurnos y los hábitos nocturnos. Los animales diurnos son activos junto con la luz solar, porque la caída del sol marca la hora para empezar su ciclo de sueño. Se apoyan principalmente de la visión para completar sus actividades diarias. Los grupos que pertenecen a estos hábitos son las aves, las mariposas y las abejas. Hábitos nocturnos. La última clasificación de los animales según sus hábitos hace referencia a todos aquellos que suelen salir en la noche y duermen durante el día. Las razones pueden ser varias. Por ejemplo, los animales del desierto suelen ser nocturnos porque la temperatura baja bastante y la humedad aumenta, facilitando su actividad. También pueden ser nocturnos para huir de sus depredadores, como es el caso de la mayoría de los roedores, que se ayudan del oído y del olfato para moverse. Los grupos con animales de hábitos nocturnos son los murciélagos, los búhos, las lechuzas, los zorros, las polillas nocturnas, las luciérnagas, entre otros. Si este video ha sido de tu agrado, no se te olvide suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!